Tercera parte, ministerio en Jerusalén. Purificación del templo y controversia centrada del Mesías en la ciudad santa. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo a Jerusalén, y cuando se acercó a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 discípulos diciendo: Id a la aldea que está enfrente. Al entrar en ella encontraréis un borrico atado, en el que todavía no ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis esto: porque el Señor lo necesita. Los enviados fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Al desatar el borrico, sus amos les dijeron: ¿por qué desatáis el borrico? Porque el Señor lo necesita. Contestaron ellos. Se lo llevaron a Jesús. Y echando sus mantos sobre el borrico, hicieron montar a Jesús. Según él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Al acercarse, ya en la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llena de alegría, comenzó a alabar a Dios en alta voz por todos los prodigios que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió: Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Llanto de Jesús sobre Jerusalén. Y cuando se acercó al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: Si conocieras también tú en este día lo que te lleva a la paz. Sin embargo, ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que no solo te rodearán tus enemigos con vallas, y te cercarán y te estrecharán por todas partes, sino que te aplastarán contra el suelo a ti y a tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho. Jesús en el templo. Entró en el templo y comenzó a expulsar a los que vendían, diciéndoles: Está escrito: Mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban acabar con él, lo mismo que los jefes del pueblo, pero no encontraban cómo hacerlo, pues todo el pueblo estaba pendiente escuchándole. Potestad de Jesús. Un día, mientras enseñaba y evangelizaba al pueblo en el templo, se acercaron los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron: Dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado tal potestad? Les respondió: También yo os voy a hacer una pregunta. Contestadme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaban entre sí. Si decimos que del cielo, replicará: ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque está convencido de que Juan es un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: Pues tampoco yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Parábola de los viñadores homicidas. Comenzó a exponer al pueblo la siguiente parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos de allí mucho tiempo. A su debido momento envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo despacharon con las manos vacías, y volvió a enviarles otro siervo. Pero ellos lo golpearon y lo ultrajaron y lo despacharon con las manos vacías, y volvió a enviarles un tercero. Pero ellos lo hirieron y lo echaron. Dijo entonces el amo de la viña: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, tal vez a él lo respetarán. Pero los labradores al verle comentaron entre ellos: Este es el heredero, lo mataremos para que sea nuestra su heredad. Y lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué hará pues con ellos el amo de la viña? Vendrá, exterminará a esos labradores y entregará la viña a otros. Al oírlo dijeron: que no pase nada de eso. Pero él, fijando en ellos su mirada, dijo: Entonces, ¿qué significa lo que está escrito? La piedra que rechazaron los constructores, ¿esta ha llegado a ser la piedra angular? Todo el que caiga sobre aquella piedra se despedazará, y al que le caiga encima le aplastará. Los escribas y los príncipes de los sacerdotes quisieron echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo al pueblo. Comprendieron que había dicho aquella parábola por ellos, el tributo al César. Y ellos, estando al acecho, enviaron espías que simulaban ser justos, para sorprenderle en alguna palabra, y así entregarlo a la potestad y autoridad del procurador. Le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios según la verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César, o no? Pero él, percatándose de su falsedad, les dijo: Mostradme un denario.
¿De quién es la imagen y la inscripción que tiene? Del César, contestaron ellos. Él les dijo, pues bien, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en ninguna palabra ante el pueblo y admirados de su respuesta, se callaron. La resurrección de los muertos. Se le acercaron algunos de los saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si muere el hermano de alguien dejando mujer, sin haber tenido hijos, su hermano la tomará por mujer y dará descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. Lo mismo el segundo. También el tercero la tomó por mujer. Los 7, de igual manera, murieron sin dejar hijos. Después murió también la mujer. Entonces, en la resurrección, la mujer, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les dijo, los hijos de este mundo, ellas y ellos, se casan. Sin embargo, los que son dignos de alcanzar el otro mundo y la resurrección de los muertos, no se casan, ni ellas ni ellos, porque ya no pueden morir otra vez, pues son iguales a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Que los muertos resucitarán lo mostró Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Pero no es Dios de muertos, sino de vivos, todos viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas dijeron, Maestro, has respondido muy bien. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Divinidad del Mesías, les preguntó, ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Por lo tanto, David le llama Señor. Entonces, ¿cómo va a ser hijo suyo? Censuras a los escribas. Mientras todo el pueblo estaba escuchando, les dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, a los que les gusta pasear vestidos con largas túnicas y anhelan que les saluden en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Devoran las casas de las viudas y fingen largas oraciones. Estos recibirán una condena más severa. La ofrenda de la viuda al levantar la vista vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el gasofilacio. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 monedas pequeñas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, pues todos estos han echado como ofrenda algo de lo que les sobra. Ella, en cambio, en su necesidad ha echado todo lo que tenía para su sustento. Anuncio de la destrucción del templo. Como algunos le hablaban del templo, que estaba adornado con bellas piedras y ofrendas votivas, dijo, vendrán días en los que de esto que veis no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Comienzo de las tribulaciones, persecuciones por causa del Evangelio. Le preguntaron, Maestro, ¿cuándo ocurrirán estas cosas y cuál será la señal de que están a punto de suceder? Él dijo, mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán en mi nombre muchos diciendo, yo soy, y el momento está próximo. No les sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y de revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y hambre y peste en diversos lugares. Habrá cosas aterradoras y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os sucederá para dar testimonio. Así pues, convenceos de que no debéis tener preparado de antemano cómo os vais a defender, porque yo os daré palabras y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. La gran tribulación en Jerusalén. 2. Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed que ya se acerca su desolación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y quienes estén dentro de la ciudad que se marchen, y quienes estén en los campos que no entren en ella. Estos son días de castigo para que se cumpla todo lo escrito. Ay de las que estén encintas y de las que estén criando esos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra y habrá ira contra este pueblo. Caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles.
hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. La venida del Hijo del Hombre. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes, consternadas por el estruendo del mar y de las olas. Y los hombres perderán el aliento a causa del terror y de la ansiedad que sobrevendrán a toda la tierra, porque las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene sobre una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos y levantad la cabeza porque se aproxima vuestra redención, certeza del fin, la lección de la higuera. Y les dijo una parábola. Observad la higuera y todos los árboles. Cuando ya echan brotes, al verlos, sabéis por ellos que ya está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Necesidad de la vigilancia. Vigilaos a vosotros mismos, para que vuestros corazones no estén ofuscados por la crápula, la embriaguez y los afanes de esta vida, y aquel día no sobrevenga de improviso sobre vosotros, porque caerá como un lazo sobre todos aquellos que habitan en la faz de toda la tierra. Vigilad orando en todo tiempo, a fin de que podáis evitar todos estos males que van a suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús enseña en el templo. Durante el día enseñaba en el templo, y salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo acudía a él muy de mañana al templo para oírle. Acompáñanos en el próximo capítulo, no olvides dejar tu me gusta y compartir, y que la paz del Señor esté siempre con tu espíritu.